vamos a entrar en materia y hoy tenemos un especial de psiquiatría y para eso nos acompaña la doctora Melina Mancuso, a la cual yo admiro muchísimo y me alegra que esté tocando precisamente el tema de hoy, que va a raíz de hace un mes y tanto. El mundo entero vio la noticia de este estudiante de un colegio secundario en Miami que atentó contra sus compañeros. Según un informe, él ya había presentado cierto, no sé si llamarle trastorno, problema mental, que realmente en su momento creo que no fue como atendido a tiempo o se le dio el seguimiento correcto. Y precisamente hoy vamos a ir por esta línea de estudiantes que tienen algún trastorno mental, algún conflicto, algún problema y cómo evaluarlo a nivel psiquiátricamente, psicológicamente y a nivel también de sociedad. Bienvenida, Melina, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer estar con ustedes. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, más que hablar de trastornos antes, es lo que nosotros llamamos signos de alarma, o los red flags que le dicen los estadounidenses, las banderas rojas, que son conductas que usualmente son desadaptativas para ese individuo en comparación a las personas de su misma edad. Las podemos tener en niños pequeñitos, en etapa preescolar, en niños escolares, en adolescentes y bueno, en el caso de él, que tenía 19 años, que es adolescencia tardía, todavía no es adultez. Correcto. Todavía está en desarrollo, digamos, formal desde el punto de vista de las neurociencias. Entonces, es interesante analizarlo porque todo lo que es violencia hacia otros, que puede o no terminar inclusive en violencia hacia uno mismo, que también es un fenómeno que hemos vivido a nivel mundial y en nuestro país también empezando el año. No sé si recuerdan un incidente donde una persona quitó la vida de otro y después se quitó la vida. Correcto. Que es usualmente el fin último de estos individuos y de hecho un porcentaje mínimo sobreviven como para después poder analizar qué fue lo que sucedió. Entonces, agarrando en el tema o de ejemplo a Nicolás Cruz, que es el chico del que están hablando, podríamos ver tres grandes grupos digamos, los especialistas dividen en tres grandes grupos las personas que hacen estos massive shootings o los tiroteos masivos, que no es lo mismo que asesinatos en masa. Asesinato en masa es cuando ese tiroteo masivo le quita la vida a 3 o más personas en el mismo lugar, en el mismo evento. En el caso de él sí cumplió eso, porque fueron creo que 17 las personas que fallecieron, o sea que cumple también el otro criterio. Entonces, en el caso de él en particular, él entra dentro del primer grupo reconocido por los expertos en forenses y en psicología de la violencia, que es el joven varón entre 16 y 25 años que tiene descripción de algún trastorno psiquiátrico, y aquí viene la alarma más grande, sin tratamiento o sin tratamiento adecuado o sin un seguimiento adecuado. ¿Qué tipo de trastorno tenía este chico? En el caso de él, los compañeros lo describían como raro, como loner, ¿no? Solitario, pero él tenía aparte, que es lo que entra dentro de este grupo, aparentemente eran síntomas depresivos. Una depresión per se lo que hace es disminuirte el impulso de vida. No necesariamente te da el impulso de que hagas de dañar eso. a otros. Entonces, cuando tú tienes un fenómeno depresivo, donde la persona, al revés de ser agresiva, es pasiva, cuando son depresiones severas, aunque en población infanto-juvenil, donde entra él, la depresión a veces puede cursar con algo que se llama depresión disocial, donde el chico hace o incurre en conductas que nos van dando alarma de que es capaz de generar sufrimiento y no sentir necesariamente remordimiento o malestar. Por ejemplo, él presumía de maltrato animal. Correcto, en sus redes sociales. Era asiduo de las armas y la violencia, él presumía fotos en sus redes con armas de todo tipo, no solo de fuego. Pero hubo un detonante, que es lo que pasa en estos casos cuando no son trastornos mentales o psiquiátricos que digamos, son de actings agresivos per se, en el caso, repito, de haber descontrol. Aquí la parte importante, que es una campaña mía de desestigmatizar la enfermedad mental, porque hay una idea de que toda persona con un trastorno psiquiátrico puede ser agresiva. Y eso no es cierto, eso es un porcentaje muy mínimo dentro del grupo. Y lo que ¿Cuál fue el detonante con este chico? El detonante con él fue, primero, que él, aparte de haber sentido en su vida en general un abandono real, abandono a través, él venía de un hogar que lo había adoptado. Realmente los detalles de por qué él había terminado en un foster
antes de ser adoptado por esta mujer de apellido Cruz, que es la que le da el apellido, él, aparte de perder a su familia biológica por el motivo que sea, él perdió a su familia adoptiva. Su padre murió de un infarto como 8 años antes, su mamá había muerto hacía unos meses por una neumonía, wow. y la escuela donde él incurrió en el acto lo habían expulsado por problemas de conducta. Entonces, él arrastraba mucha ira, mucho resentimiento, y ese es realmente el detonante. El detonante. Es el rechazo que de por sí, digamos, era percibido cuando era estudiante, porque la gente lo percibía raro, extraño y lo alejaba. Le temían los compañeros, lo señalaban lo señalaban. Entonces, eso se va reprimiendo, y toda ira reprimida algún día estalla. Como que el vaso que se va llenando, llenando hasta que ya. Pregunta, ¿qué hacer cuando encontramos personas con las que tenemos que convivir que cumple con este perfil? No voy a mencionar nombres, pero yo creo que un chico que precisamente cada vez que hablas con él, siento que él odia el mundo, él rechaza a todo el mundo, está siempre de mal humor, que todo le molesta y actúa de manera agresiva a veces, que a mí me da pues un poquito de miedo, pero me ha tocado trabajar con él en muchas situaciones y muchas ocasiones. Ahora, ¿qué es lo que determina o qué es lo que es realmente una señal de alerta cuando tenemos que tratar con este tipo de personas? ¿Y qué podemos hacer? Yo puedo de repente conversar con él si me cae bien y decirle que, no sé, tratar de decirle que busque ayuda, o qué tipo de cosas podemos hacer. Aparte de analizar, digamos, el trato directo que tiene para con uno, si tenemos la oportunidad de ir más allá y encontramos ciertas variables en su vida, por ejemplo, antecedentes de disfunción familiar, Ajá. antecedentes de violencia física, y esa es otra gran campaña que estoy tratando de promover. Hay una normalización de la violencia física y psicológica en nuestros jóvenes como medida de crianza, como una estrategia para criar y dirigir a los chicos descarriados, que ha sido aplaudida y premiada inclusive en los medios de comunicación. No sabíamos antes de eso. Desde los 80 para acá el conocimiento de la psicología humana, sobre todo en adolescentes, ha sido vasto. Ya sabemos que esto no sirve para nada, porque si sirviera, con el primer trancazo se quita, o con el primer grito se quita. Entonces, si es una persona que ha vivido violencia, y por lo general la persona que transmite violencia la vive, como el fenómeno del bullying, correcto, ¿no? Si tú haces lo que experimentas, das lo que tienes. claro, ¿no? Es como aprendes. Cierto. Tristemente es como aprendes. Me pegan porque me quieren corregir, y eso distorsiona cognitivamente el pensamiento, valga la redundancia, de una persona. Entonces, si aparte de ver el acting, que es agresivo, verbal o físicamente, por redes sociales, inclusive hace poco fuimos testigos de una persona que incurrió en un acto de violencia de otro tipo hacia un menor, que mostraba una violencia explícita a través de redes sociales hacia las personas del sexo femenino. ¿Qué hacemos? Ahí lo primero, tú diste en el clavo. Si tengo la confianza, es ofrecer ayuda. Okay. ¿Sí? Siempre preguntar, ¿te sucede algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Ahí la disposición y la parte ya que tú no tienes control de si esa persona realmente quiere ayuda. A veces yo lo digo como Alcohólicos Anónimos. Claro. El primer paso Hay para que reconocerlo. aceptar ayuda es: yo tengo un problema. Y es muy difícil reconocer. Pero, por ejemplo, me voy desde que los niños están pequeños y vemos que nuestros hijos de repente tienen ciertas conductas agresivas, de repente no aprendidas en casa. Claro. Ciertas conductas que a uno como familia le extrañan porque no es lo que se vive en la casa. ¿A dónde tenemos que recurrir? Puede ser que haya un desbalance químico, o suceda algo que realmente en su cerebro esté pasando algo y que sí necesita ya de ayuda, de guía por un tiempo para por eso la normalización esto. de la violencia física, repito, es un problema grave, porque estamos ante una era en donde los trastornos del neurodesarrollo, que quiere decir niños que nacen con un desarrollo diferente por antecedentes médicos, ya sea adquiridos antes, durante el periodo de embarazo, al momento del embarazo, meses después o años después, por ejemplo, chicos con autismo, con déficit de atención, con hiperactividad, impulsividad por epilepsia, o sea, problemas del neurodesarrollo que afecta a su cerebro, que pueden tener, que la familia distorsiona y dice síntoma versus conducta voluntaria. Entonces, ¿qué pasa? Es un malcriado, es un grosero, y
afectado. Esperan corregir con violencia. Claro. Y en realidad estamos ante un niño, voy a dar un clásico ejemplo, que no cursa con un déficit cognitivo severo como tal, o complejo, digamos, no severo, como en el caso de autismo. Un niño con déficit de atención con hiperactividad, que es inquieto, que no hace caso, que interrumpe, que se para, que le dicen copia y no copia, etcétera, etcétera. Que por más que se esfuerce en estudiar y atender, como tiene déficit de atención, tal vez no rinda igual, y yo le estoy exigiendo que saque 5, Claro. y como no saca 5 o 4,8 le pego. Entonces, ¿qué pasa? Estoy maltratando a una persona que en realidad está ahorita, sus capacidades, digamos, no al máximo, porque tiene un trastorno. Aparte de eso, tenemos chicos que están en las escuelas, estoy hablando, Sí. Lo que prevalece en las escuelas no es lo que acabo de decir. Los trastornos del neurodesarrollo es lo que más ocurre en ciertas etapas de la vida, o que ahora es un boom, porque a nivel académico implican un reto inclusivo. Claro. Pero lo que más existe en nuestra población infanto-juvenil, mayores de 6 hasta la adolescencia media y tardía, es depresión, fenómeno suicida y ansiedad. Y si metemos la crisis de adolescencia, donde empiezan todos estos conflictos de identidad propios de la edad, consumir sustancias con fines experimentales, etcétera, etcétera, tenemos chicos que están sufriendo y que no sabemos cómo los padres están manejando un sufrimiento real, y que entonces eso pueden ser detonantes para o Otras empeorar un conductas. problema que está apareciendo o detonar otro tipo de conducta. Yo ¿no? creo Como que decías. social media ha hecho que esto crezca a pasos agigantados. Las redes sociales. Así es. Porque los jóvenes tienen tanto acceso a Mucha tanta información. información hoy día de una manera tan simple, y nosotros como padres pues lo permitimos. Que esto realmente a nivel estadístico, como usted lo menciona, para mí es súper preocupante, y me pregunto como mamá, tengo una niña de 6 años, ¿a qué se va a enfrentarle a Camila en un par de años? Por ejemplo, algo que acabas de mencionar es que hay niños a los que le exigimos cosas, y nosotros como papá pensamos que corrigiendo voy a hacer que el niño esté bien. Pero puedo dar mi ejemplo. Mi niña hace poco estaba muy irritada y empezó a llorar, y yo decía, ¿pero qué lloras? En mis tiempos, mi abuelita te mete 2 guabanazos, un correazo, No y dice, llores. ¡hey! Se acabó. Y eso está se le expresando quitaba. algo. Exacto, y estaba Exacto. expresando algo. Y yo fui corregida así. Pero de repente, pues, escuché mucho de los consejos que nos dan acá nuestros especialistas. Iba mucho con el consejo que acabas de dar, y le pregunté a la niña y traté de mediar, ¿no?, en la situación. Y luego me di cuenta que sí, le estaba pasando algo. Y a sus 6 años, mediante una conversación, pude solucionar algo que a la niña le incomodaba. Entonces, a veces tenemos que adentrarnos más en la mente de nuestros hijos. Ver cómo Tenemos se lo que tener sacamos, más a lo mejor no te lo paciencia dice en la primera, y buscar sacar pero esa buscar información. cómo sacarle Es esa que información. más chiquitos que sean. Lo ideal para interactuar con tus hijos no es la violencia. Con todo respeto, ¿para qué tienen hijos? Claro. La violencia no es la solución, la violencia es el problema. Y violencia no modifica ni corrige violencia. La manera de llegar a otro humano, inclusive que pueda tener barreras de la comunicación por problemas del desarrollo, es precisamente la comunicación y el discurso. Niños pequeños que puedan tener una condición y que no hablan, pero comprenden. Por eso existen cosas como recursos alternativos para la comunicación, donde el padre aprende a comunicarse con su hijo a través de gestos, de imágenes, y no necesariamente formales como el lenguaje de señas, Claro. pero para eso hay profesionales que los pueden orientar. Al final se trata de educación y de qué yo como padre estoy dispuesto a hacer, más allá de mis obligaciones y responsabilidades ajenas al hogar, el tiempo que paso con ellos. Y por otro lado, respetar la diversidad. Como bien dijiste, la comunicación, y eso lo he tenido que decir mucho esta semana, a raíz que amablemente han tomado en cuenta mis opiniones en algunos temas. Cuando tú detectas en un niño, no importa la edad, eso no tiene edad, o sea, todos tenemos patrones de comportamiento. No existe la normalidad. Ok. Yo veo a eso es Erika y importante. digo, bueno, ¿qué le pasará a Erika? Erika suele ser muy alegre, muy platicadora, anda siempre arreglada, muy sociable, y de repente de un tiempo para acá veo que no se alinea, habla menos. O sea, tú ves el cambio. Ok. El cambio es la alarma. Niños pequeños entre 0 y 5, si extiendo el margen, reaccionan sobre todo a ciertas situaciones, y reaccionan con irritabilidad, con agresividad, con cambios en los patrones fisiológicos, como que si hacían pipí en el baño se empiezan a hacer pipí encima de nuevo, o en la cama, cambios en el apetito, problemas para dormir, ¿sí? Y es reactivo por lo general una situación de cambio, separación de los padres, mudanza, cambios de escuela,
muerte de la mascota, que subestimamos algo tan sencillo porque decimos, ay, se murió el perro. Para algunas personas no es de que se murió el perro, para un niño menos. O sea, es su amiguito, lo que sea. O sea, nos tenemos que empatizar y ubicarnos en su nivel de desarrollo. Y ya después de los 6 años, todo lo que tenga que ver con lesión a sus emociones. Doctora, yo creo que tenemos aquí muy interesante. 10.000 temas más, muchas horas de conversación pendiente con usted. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. La clave y es la esperamos observación. que no sea la última vez. Así es. Y me gustó una cosa que dijo, no existe la normalidad. Eso es muy importante, saber que todos somos diferentes. Gracias. Especial de psiquiatría, la doctora Melina Mancuso ha estado con nosotros conversando sobre los niños, los estudiantes con problemas mentales. Y esperemos pues que sigamos tocando muchos temas más.